Mis manos temblaban mientras rompía la carta en pedazos, dejando que los fragmentos cayeran como confeti amargo sobre las vías del tren. «No puedes hacerme esto. Ana», grité en silencio, con el corazón latiendo como un tambor descontrolado en mi pecho. Era solo una desconocida en el tren. Pero en ese instante, su mirada me dejó sin palabras. Como si el destino hubiera conspirado para unirnos en medio del caos de Barcelona. Me subí al vagón del metro en la estación de Sagrada Familia, con el peso de un día agotador sobre mis hombros. Tenía 28 años. Era una profesora de literatura en un instituto local. Y mi vida se resumía a rutinas monótonas, clases por la mañana, tardes corrigiendo exámenes y noches solitarias en mi pequeño apartamento en el barrio gótico. Ese día, el sol de otoño filtraba sus rayos anaranjados a través de las ventanas, pintando el interior del tren con un tono melancólico. Me senté en un asiento vacío, junto a la ventana, y saqué un libro de mi bolso, intentando perderme en las palabras de García Lorca para olvidar el vacío que me carcomía por dentro. Entonces la vi. Ella entró apresurada, con el pelo rubio corto revuelto por el viento, vestida con una falda azul que ondeaba como las olas del Mediterráneo. Sus ojos verdes, intensos y profundos, escanearon el vagón antes de posarse en el asiento frente al mío. Se sentó con gracia, pero noté un temblor en sus manos al ajustar su bolso. ¿Está libre?, preguntó con una voz suave, casi un susurro. Y yo asentí, incapaz de articular palabra. Era como si el aire se hubiera espesado, cargado de una electricidad inexplicable. Comenzamos a hablar de banalidades, el tráfico en las Ramblas, el olor a churros en el mercado de la Boquería, la eterna construcción de la Sagrada Familia. Pero pronto, la conversación derivó hacia lo personal. Me contó que se llamaba Ana, que tenía 30 años y trabajaba como abogada en un bufete de l'Eixample. Había crecido en Madrid, pero se mudó a Barcelona huyendo de un pasado que no quiso detallar. Yo, Lucía, le hablé de mis sueños frustrados de ser escritora, de cómo la enseñanza me mantenía a flote pero no me llenaba el alma. Sus risas eran como campanillas en una iglesia antigua. Y por primera vez en meses, sentí que alguien me veía realmente. El tren se detuvo en Paseo de Gracia, y un grupo de turistas ruidosos subió, rompiendo el hechizo momentáneo. Ana se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una vulnerabilidad que me desarmó. A veces, siento que vivo en una cárcel invisible, confesó. Y yo sentí un nudo en la garganta. ¿Qué secretos guardaba? No lo sabía. Pero en ese momento, decidí que quería descubrirlo. Bajamos juntas en la siguiente estación. Y caminamos por las calles empedradas del Born, donde el aroma a tapas y vino nos envolvió. Nos sentamos en una terraza. Pedimos una botella de cava y hablamos hasta que la noche cayó sobre la ciudad. Aquella noche, algo cambió en mí. Ana me besó bajo un farol. Un beso tímido pero cargado de promesas. Y yo respondí con una pasión que no sabía que tenía. Era mi primer beso con una mujer. Y el mundo se tambaleó. En Barcelona, donde el flamenco late en las venas de la gente y las pasiones se desatan como tormentas, me enamoré de ella sin remedio. Pero no sabía que ese amor traería tormentas peores. Los días siguientes fueron un torbellino. ¿Nos veíamos en plazas escondidas?
En cafés con vistas al mar. En paseos por el Parque Güell donde los mosaicos de Gaudí parecían reflejar la complejidad de nuestros sentimientos. Ana era un enigma, a veces radiante. Otras veces distante. Como si una sombra la persiguiera. Me contó de su infancia en una familia conservadora. De cómo había reprimido sus deseos por miedo al rechazo. Yo, hija de padres liberales pero ausentes. Encontré en ella un eco de mis propias inseguridades. Una tarde. En mi apartamento. Mientras preparábamos una paella improvisada. Ana dejó caer una bomba. Tengo una prometida. Dijo con voz quebrada. Y el mundo se detuvo. No. No era una prometida cualquiera, era un compromiso arreglado por su familia. Con un hombre llamado Carlos. Un empresario madrileño que representaba todo lo que ella detestaba. Es por el dinero. Por la herencia. Explicó. Lágrimas rodando por sus mejillas. Me sentí traicionada. Furiosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le grité. Y ella se derrumbó en mis brazos. Suplicando perdón. Esa noche. Discutimos hasta el amanecer. Yo quería que lo dejara todo. Que eligiera el amor sobre la comodidad. Ella argumentaba que era complicado. Que su familia la desheredaría. Que perdería su carrera. El conflicto era palpable. Un abismo entre nosotras. Pero en medio de la ira. Había ternura, sus caricias. Sus promesas susurradas. Decidimos intentarlo en secreto. Robando momentos en la ciudad que nos unía. Barcelona se convirtió en nuestro refugio y nuestra cárcel. Caminábamos por la playa de la Barceloneta al atardecer. Con el mar lamiendo nuestros pies. Hablando de sueños imposibles. Ana me introdujo en el mundo del flamenco. Llevándome a un tablao en el Raval donde los bailaores expresaban con sus zapateados el dolor que nosotras sentíamos. El duende. Me dijo. Es esa fuerza que te posee y te destroza. Y yo lo sentía en cada mirada suya. Pero los secretos pesan como cadenas. Una vez. En una fiesta en casa de amigos. Vi a Ana coqueteando con un hombre para disimular. Y el celos me consumió. ¿Es esto lo que quieres? Le espeté en un baño estrecho. Y ella negó con la cabeza. Besándome con desesperación. Era un amor prohibido. Cargado de drama. Donde cada encuentro era una victoria y una herida. Al final de esos primeros meses. Recibí una llamada de mi mejor amiga. Marta. Quien me advirtió, Ana no es quien crees. ¿Qué sabía ella? El misterio se profundizaba. Y yo. Ciega por el amor. Ignoré las señales. La sospecha se instaló en mi corazón como una espina. Marta. Con su habitual franqueza catalana. Me había contado rumores, había estado involucrada en un escándalo en Madrid. Algo relacionado con una herencia fraudulenta y una relación tóxica. No te fíes. Lucía. Me dijo en un café del Borne. Sus ojos marrones llenos de preocupación. Yo la miré. Incrédula. Pero una parte de mí temblaba. ¿Era posible que Ana me ocultara más de lo que admitía? Confronté a Ana esa misma noche. En un restaurante con vistas a la Catedral de Santa María del Mar. El ambiente era romántico. Con velas parpadeantes y el sonido distante de una guitarra española.
Pero mi voz salió cortante. ¿Qué pasó en Madrid? Ana. ¿Por qué huiste? Ella palideció. Su tenedor cayendo con un tintineo. No es lo que piensas, murmuró. Pero sus ojos evasivos me decían lo contrario. Presioné. Y finalmente cedió. Había descubierto que su padre había falsificado documentos para robar la herencia de su tía. Y ella, como abogada, se vio atrapada en el medio. Carlos, su prometido, era cómplice. Y huir a Barcelona era su escape. Me sentí aliviada y horrorizada a la vez. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté. Y ella tomó mi mano bajo la mesa. Tenía miedo de perderte. Ese gesto selló nuestra conexión. Pero también plantó la semilla de la duda. ¿Cuántos secretos más había? En Barcelona, donde las intrigas palaciegas del pasado aún resuenan en las murallas medievales. Nuestro amor se volvía cada vez más complicado. Los meses pasaron en un vaivén de emociones. Nos mudamos juntas a un piso en Gracia. Un barrio bohemio con plazas llenas de artistas y cafés con terrazas. Allí intentamos construir una vida normal, cocinábamos gazpacho en verano. Veíamos películas de Almodóvar en invierno. Y hacíamos el amor con ternura. Sin prisas. Siempre respetando los límites de nuestra intimidad emocional. Pero el fantasma de Carlos acechaba. Ana recibía llamadas a medianoche. Y yo la oía discutir en voz baja. Su acento madrileño endureciéndose. Una tarde de tormenta. Mientras caminábamos por el laberinto de Horta. El cielo se abrió y nos refugiamos bajo un pabellón. Mojadas y riendo. Ana me confesó, quiero dejarlo todo por ti. Lucía. Pero mi familia. Me amenazan con desheredarme si rompo el compromiso. Lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Yo la abracé, sintiendo el peso de su dilema. Era un conflicto interno que la desgarraba, el deber filial contra el amor verdadero. En ese momento, juré apoyarla. Pero en mi interior, la ira bullía. ¿Por qué no podía elegir libremente? La tensión escaló cuando Carlos apareció en Barcelona. Lo vi por primera vez en una plaza. Un hombre alto y arrogante. Con traje impecable. Besando a Ana en la mejilla como si fuera suya. Me escondí tras una fuente. El corazón hecho trizas. Esa noche. La confrontación fue feroz. «Estás jugando conmigo», le grité en nuestro piso, lanzando un jarrón que se rompió en 1000 pedazos. Ana lloró, explicando que era una reunión obligada por su familia. «Te amo solo a ti», juró. Pero sus palabras sonaban huecas. La traición se materializó semanas después. Descubrí mensajes en su teléfono, planes para una boda falsa con Carlos. Solo para mantener las apariencias y asegurar la herencia. Me sentí como una tonta. Traicionada en lo más profundo. ¿Cómo pudiste?, le espeté. Y ella se arrodilló, suplicando. «Es por mi madre enferma. Necesita el dinero para tratamientos». El dilema era atroz, su amor por mí contra su lealtad familiar. Yo, con mi propia historia de abandono parental. Entendía el dolor. Pero la rabia me cegaba. Decidí alejarme. Me mudé temporalmente con Marta. En un apartamento en el Poblenou. Cerca del mar.
Los días eran un infierno, extrañaba su risa. Su toque. Su presencia. Barcelona. Con su vitalidad. Me parecía gris sin ella. Caminaba por la Rambla, viendo parejas felices. Y el envidia me consumía. ¿Era egoísta por quererla solo para mí? Ana me buscaba incansablemente. Enviaba flores. Cartas poéticas citando a Lorca, verde que te quiero verde. Una noche. Apareció en la puerta de Marta. Empapada por la lluvia. No puedo vivir sin ti. Dijo. Y nos besamos en el umbral. Un beso cargado de desesperación y perdón. Volvimos juntas. Pero con condiciones, rompería con Carlos. Sin embargo, el alto trago estaba por venir. Su familia descubrió nuestra relación. Su padre. Un hombre conservador de la vieja escuela española. Llegó a Barcelona furioso. En una cena tensa en un restaurante del puerto. Me miró con desprecio, eres una aberración para nuestra familia. Ana defendió nuestro amor. Pero las palabras hirientes volaron como dagas. Si eliges esto, estás muerta para nosotros. Amenazó él. Esa noche, Ana lloró en mis brazos. Dividida entre el amor y el deber. Yo la consolé. Pero en mi corazón temía perderla. El conflicto era profundo. Tocando temas de identidad, familia y sociedad en una España moderna pero aún atada a tradiciones. La presión familiar se convirtió en un asedio. Cartas anónimas llegaban a mi trabajo, acusándome de corromper a Ana. Vuelve a tu vida normal. Decían, con un tono que olía a homofobia velada. En Barcelona, donde el orgullo LGTB brilla en el carnaval pero las sombras del franquismo aún persisten en algunas familias. Sentí el peso de la discriminación. Ana, atrapada en el medio, sufría ataques de ansiedad. Sus noches llenas de pesadillas. Intentamos resistir. Nos refugiamos en escapadas, un fin de semana en Sitges. Con sus playas gay-friendly. Donde caminamos de la mano sin miedo. Allí. Bajo el sol. Ana me prometió, lucharé por nosotras. Pero al volver, la realidad nos golpeó. Carlos. Manipulador. Filtró rumores en su bufete. Poniendo en riesgo su carrera. Si no te casas conmigo, lo pierdes todo. La amenazó por teléfono. Y yo lo oí todo. Impotente. El punto de quiebre llegó en una fiesta de Nochevieja en la Plaza España. Fuegos artificiales iluminaban el cielo mientras bailábamos. Pero Ana parecía distante. De repente, me confesó, mi madre está peor, necesita cirugía cara. Lágrimas en sus ojos verdes. ¿Y si sacrifico mi felicidad por ella? El dilema me partió el alma, amor propio o sacrificio familiar. Yo argumenté que el amor verdadero no se compra. Pero sus dudas me herían. Esa noche, discutimos en un balcón con vistas al Montjuic. Estás eligiendo el dinero sobre nosotras. Le grité. Y ella replicó, es mi familia. Lucía. ¿Qué harías tú? La ira nos separó. Y me fui sola. Caminando por calles empedradas bajo la luna. Al día siguiente. Encontré su nota, necesito tiempo. El vacío me consumió.
Pasaron semanas de silencio. Yo me sumergí en el trabajo, enseñando poesía a adolescentes que veían en mis ojos la tristeza. Marta me apoyaba, recordándome, el amor no debe doler tanto. Pero yo la extrañaba con un dolor físico, como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón. Entonces, el giro inesperado, recibí una llamada de un hospital. Ana había tenido un accidente menor en moto. Nada grave, pero suficiente para asustarme. Corrí a su lado, en una habitación blanca con olor a desinfectante. Allí, postrada, me tomó la mano. Te necesito. Lucía. Mi familia miente, la herencia es una trampa. Reveló el secreto más oscuro, su padre había orquestado todo para controlarla, usando la enfermedad de su madre como chantaje emocional. La revelación fue un terremoto. Ana había sido manipulada desde niña, reprimida en su identidad. Quería protegerte de esto, dijo. Y yo lloré con ella, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. Decidimos confrontar a su familia juntas. Viajamos a Madrid. Un viaje tenso en tren, recordando nuestro primer encuentro. En la casa familiar. Un palacete en Chamberí. El enfrentamiento fue épico. Su padre, un hombre canoso y autoritario, nos miró con desprecio. Esto es contra natura, espetó. Ana, con voz firme, replicó, mi amor es real. Y no lo negaré más. Su madre, postrada en cama, nos sorprendió, déjala ser feliz. Por Dios. Lágrimas y gritos llenaron la habitación. Pero al final, un atisbo de comprensión, el padre, aunque reacio, cedió ante la evidencia de la enfermedad fingida parcialmente. Volvimos a Barcelona transformadas. Ana rompió con Carlos, perdiendo parte de la herencia pero ganando libertad. Nuestro amor, forjado en el fuego, se fortaleció. Caminábamos por el parque de la Ciutadella, hablando de futuro, quizás un compromiso. Una vida juntas. Pero no todo era perfecto. Las cicatrices permanecían. Una noche, en un bar de flamenco, Ana confesó dudas residuales, ¿y si me arrepiento? Yo, con el corazón apretado, respondí, el amor es una elección diaria. Era un momento de vulnerabilidad cruda, donde el drama de nuestras vidas se manifestaba en diálogos cargados. La sociedad barcelonesa nos acogió, amigos nos apoyaron en marchas del orgullo. Y mi familia, aunque distante, envió bendiciones. Sin embargo, el conflicto interno persistía, Ana luchaba con la culpa filial. Y yo con el miedo al abandono. El clímax llegó de forma inesperada. Un día, mientras preparábamos una cena romántica en nuestro piso, sonó el timbre. Era Carlos. Furioso, con documentos en mano. No te dejaré ir tan fácil, gritó, revelando que había grabado conversaciones privadas para chantajearnos. El pánico nos invadió. Ana palideció. Y yo sentí la ira bullir, ¿cómo te atreves? La confrontación fue caótica. Carlos, con su sonrisa sádica, amenazó con exponer nuestra relación en redes, destruyendo la carrera de Ana.
Vuelve conmigo. O lo pierdes todo. Dijo. Ana. Temblando. Miró entre nosotros. Y por un instante. Temí que cediera. Pero entonces. Con una fuerza que no sabía que tenía. Le espetó: basta. Mi vida es mía. Lo empujé fuera. Llamando a la policía. Esa noche. En la comisaría. Declaramos todo: el chantaje. La herencia fraudulenta. Fue un torbellino de emociones: miedo, rabia, alivio. Ana, exhausta, se apoyó en mí: gracias por no abandonarme. Salimos al amanecer. El sol naciente tiñendo Barcelona de oro. Simbolizando un nuevo comienzo. Pero las repercusiones fueron duras. El escándalo salió en periódicos locales. Con titulares sensacionalistas sobre abogada envuelta en drama familiar. Ana perdió clientes conservadores. Y yo enfrenté miradas curiosas en el instituto. La sociedad, aunque progresista, aún juzgaba. En una manifestación LGTB en la Plaza San Jaume. Gritamos por nuestros derechos. Pero en privado. Llorábamos las pérdidas. Ana cayó en depresión. He destruido todo. Murmuraba. Y yo la sacaba a pasear por el Tibidabo. Donde las vistas panorámicas nos recordaban que el mundo era más grande que nuestros problemas. Juntas lo reconstruiremos. Le prometía. Y poco a poco. Lo hicimos. Ana abrió su propio bufete. Enfocado en derechos LGTB. Y yo publiqué un libro de poemas inspirado en nuestra historia. El amor se profundizó en la adversidad. En una tarde soleada en la playa de Bogatel. Ana me propuso matrimonio con un anillo simple: ¿quieres ser mi eternidad? Lágrimas de alegría rodaron por mis mejillas. Sí. 1000 veces sí. Planeamos una boda discreta en una masía catalana. Con amigos y la madre de Ana. Quien finalmente nos bendijo. Sin embargo, el pasado no se borraba. Su padre envió una carta de disculpa a medias. Pero Ana la quemó. Eligiendo el perdón interno sobre la reconciliación forzada. Era un acto de empoderamiento. Un cierre a años de manipulación. Nuestra vida cotidiana se llenó de pequeños milagros: desayunos con vistas al mar. Noches leyendo en voz alta. Viajes a Granada para ver la Alhambra y sentir el eco de pasiones antiguas. Barcelona. Con su mezcla de modernidad y tradición. Era el telón perfecto para nuestra historia. Pero no sin más conflictos. Una vez, en una discusión por celos infundados, yo vi a Ana hablando con una ex colega. Revivimos viejas inseguridades. ¿No confías en mí?, me gritó. Y yo respondí: es el miedo a perderte. Nos reconciliamos con abrazos y promesas. Entendiendo que el amor requiere trabajo constante. Al final, nuestro vínculo se convirtió en un testimonio de resiliencia. Enseñé a mis alumnos sobre diversidad. Usando nuestra historia como ejemplo anónimo. Y Ana defendió casos similares. Ayudando a otras mujeres a liberarse. Era un final humano. No perfecto. Pero lleno de esperanza. Los años pasaron. Y nuestro amor maduró como un buen vino riojano. Celebramos nuestra boda en una finca rodeada de viñedos. Con el sol poniente pintando el cielo de rosas y naranjas. Ana,
radiante en un vestido blanco sencillo. Me miró con ojos que hablaban de batallas ganadas. Eres mi salvación. Susurró durante los votos. Y yo respondí, ¿y tú? Mi musa eterna. Amigos y familia, incluso un primo reconciliado de Ana, aplaudieron. Y bailamos al ritmo de una rumba catalana hasta el amanecer. La vida post-matrimonio trajo desafíos cotidianos, discusiones por finanzas. El estrés del trabajo. Pero siempre resueltos con diálogo y ternura. Adoptamos un gato callejero, al que llamamos Gaudí. Y planeamos viajes, a Sevilla para el flamenco. A Bilbao para el Guggenheim. Barcelona seguía siendo nuestro hogar. Con sus festivales como la Mercé. Donde nos perdíamos en multitudes alegres. Sin embargo, un último secreto surgió. Ana me confesó. En una noche estrellada en el búnker del Carmel. Que había tenido una relación lésbica en la universidad. Terminada por presión familiar. Te lo oculté por vergüenza. Dijo. Y yo sentí un pinchazo. Pero lo perdoné, el pasado nos forma. Pero no nos define. Era un cierre emocional. Liberándonos de sombras restantes. Nuestra historia inspiró a otros. Ana escribió un libro sobre su jornada. Y yo lo ilustré con poemas. En charlas en centros LGTB. Compartíamos, el amor vence. Pero requiere coraje. La sociedad cambiaba, España. Pionera en derechos gay. Nos abrazaba. En el final. Reflexionando en nuestro balcón con vistas a la Sagrada Familia aún inacabada. Como la vida. Me di cuenta de que nuestro encuentro en el tren no fue casualidad. Era el destino tejiendo hilos de drama y redención. Ana. Acurrucada a mi lado. Murmuró, gracias por no dejarme ir. Y yo. Con el corazón pleno. Respondí, nunca lo haría. Así. En la vibrante Barcelona. Encontramos paz en el caos. Amor en la tormenta. Una historia de mujeres que, contra todo, eligieron ser libres.